Soledad Alonso, Stephanie Bonetti, Soledad Alonso, hoy psiquiatría y psicología tratando el tema de castigo no es disciplina. Se quedó servida una pregunta al irnos a la pausa. Stephanie Bonetti, adelante. Mira, antes de, en esa misma pregunta, en ese mismo tenor, hay, como le decía fuera del área, hay una gran diferencia entre criar niños buenos y obedientes y entre criar niños con autonomía. Porque en ese mismo modelamiento que tú tienes en casa, donde tú dices, bueno, mira... niños buenos y obedientes versus niños con autonomía. Y ahí entra, claro, el tema... Para mí el primer paso es que mamá y papá se cuestionen entre ellos qué tipo de crianza yo le quiero dar a mis hijos. Lo primero que tienes que hacer es cuestionarte cómo me criaron a mí, cómo te criaron a ti y qué vamos a hacer diferente. Porque nosotros tenemos que saber que no somos seres perfectos y que en ese mismo desarrollo emocional a mí me impactó de cierta forma. Y si aún así usted no se lo cuestiona, entonces vaya a terapia. Importante. Claro. Entonces... ¿por qué? Porque de eso va a depender mucho la crianza del niño, cómo va a ser. Si tú quieres criar niños que sean obedientes y que siempre digan sí, mamá, papá, que tú sepas que ese sí también lo van a decir allá afuera. A diferencia de tú criar niños con autonomía, de que cuando un niño te diga, pero ¿por qué tal cosa? A que tú te agaches según el desarrollo, el hito de desarrollo de ese niño y que tú puedas agacharte a su nivel y que tú puedas explicarle el porqué de tu decisión. Son cosas diferentes, porque yo le estoy diciendo al niño respetuosamente, esto es un límite que hay que cumplir, esto es algo que hay que hacer, pero yo te puedo explicar el por qué. Porque si no le enseñamos a los niños, principalmente en la actualidad que vivimos ahora, a cuestionar el por qué, son niños que siempre van a estar más propensos a vivir violencia, en general, incluso abuso. Ya. O sea, el niño por naturaleza cuestiona. Cuando claro, somos niños, normalmente todos somos niños que por naturaleza cuestionamos, somos creativos. Y queremos invalidarlos, queremos desarmarlos. Así es. Literalmente. Todos nosotros somos creativos. Todos desde que nacemos somos creativos. Como niños que vamos buscando la creatividad. Exacto. Persistentes. No hay una cosa más persistente que un muchacho. Exacto. Cuando nosotros le arrebatamos eso por miedo a decirle, mira, a condicionar el amor, porque ¿qué es lo que necesita un niño en las primeras edades? Que es saber que está seguro, que no le va a faltar nada, que va a estar alimentado, que va a estar cuidado y que tu amor nunca va a estar condicionado, porque ese niño depende totalmente de ti como mamá o como papá. Cuando se le quita eso, hay un punto donde el niño aprende a decir, yo me tengo que callar y yo tengo que ser bueno, yo tengo que ser la niña bueno, el niño bueno, para que esto no me falte. Entonces yo voy creciendo con muchas inseguridades. No cuestionan. Y propenso a que el amor siempre va a ser condicionado a nivel general. Y haciendo un paréntesis a eso que tú estás diciendo, Estefanía, antes de que sigas, esto no, es lo que va desarrollando la autoestima del individuo, el autoestima, el valor de persona que yo tengo. El niño lo va construyendo desde que es chiquitico. Yo valgo, yo soy, de acuerdo a cómo yo me comporto y lo que los demás se manifiesten hacia mí. Y este patrón se va conformando a lo largo de toda la vida, hasta que es un adulto. Entonces, más adelante puedo ser víctima de violencia. ¿Qué mensaje tú le estás traduciendo a un niño pequeño? De que, ok, el hecho de que yo tengo poder sobre ti me da derecho a corregirte y maltratarte. Yo siempre le digo, imagínese que usted le dando un correazo a un adulto. Exacto. O sea, no es lo mismo, simplemente porque el niño está en una posición de vulnerabilidad en ese momento, porque tiene una estatura física. Escúchame, eso que acaba de decir Soledad es un buen punto. Y vamos a hacer gráficos. O sea, yo agarro una correa y te doy a ti un correazo como mi pareja. Y eso evidentemente me lleva a mí a la cárcel. Sí. Exactamente. Pero también que hay muchas mujeres que no salen del círculo de la violencia. Me pega y me cela porque me ama. Escucha, yo lo he visto en la consulta. No, pero espérate. Vamos a seguir con tu ejemplo. O sea, yo te doy un correazo porque tú me fuiste infiel, por ejemplo. Tú me fuiste infiel y yo te di un correazo. Me está corrigiendo, me está castigando y me lo merezco. Exacto. Entonces, porque me enseñaron eso en casa. No, pero desde el punto de vista legal, así tú hayas hecho esa traición, vamos a decir así, yo voy preso. Sí, claro. Entonces, la violencia, el mismo correazo al pequeñín, entonces se traduce en que esa fiscal, si se entera, puede irte y apresarte. Pero no ocurre porque el niño no tiene esos mecanismos de defenderse. Pero lo peligroso es que lo interiorizan. Como esta información eso es peor, va interiorizando
como que esta es una forma De solución de corrección. conflictos. Mi mamá me da porque me válida. quiere. Me ama Exactamente. y no está en duda de que me ama, pero me pega. Eso crea un Entonces, apego ambivalente. Me ama, Apego pero ambivalente. le da derecho a pegarme, me ama, pero le da derecho a violentar mis límites de mi integridad física, de mi integridad emocional. Sí, Cuando así es. fuiste padre y utilizaste el recurso de la violencia con tus primeros hijos, luego como tú eso lo compones. Porque en mi caso fue Ahí así, vamos a la yo primera- yo di pela. Claro, yo di también pela. he dado pela. Yo Al di mío pela. al grande mío le tocaron mucha pela. Yo di pela, entonces, pero ya yo no creo en ese método. Y, Y- la más pequeña, entonces, miren qué tema, confesiones en Así cátedra es. médica. Así es. Las En dos vivo. mayores se quejan de que la menor No le dan. no le han dado nunca una pela. Y mira cómo ella es. Así Mira mismo. cómo ella es. Pero ya yo no creo en el recurso de la violencia, no creo. Mira, en ahí ocasiones está- le digo, muchacha. Ah, y Pero- ahí es que tenemos que hacer hincapié entre la gran diferencia entre la disciplina positiva actual, que es lo que le tiran tanto y la satanizan tanto, porque realmente yo creo que no se ha educado para entender eso. Exactamente. La disciplina positiva no es falta de límite, al contrario, son límites muy firmes. Son límites muy firmes con cierta flexibilidad que aportan a la autonomía del niño y al respeto mutuo. Porque La palabra como- se oye bonita, el tema de límites. como yo dije al principio, mira, como decimos todos al principio, la maternidad y la paternidad es cuestión de responsabilidad. Pero esa responsabilidad yo le enseño en el mismo momento que yo entiendo que mi hijo también es independiente a mí. Viene de mí, pero es independiente a mí. Entonces yo estoy criando un canvas, yo estoy agregando pintura, un canvas en blanco, como dicen. Entonces, esa diferencia entre los límites es, por ejemplo, vámonos a lo básico. Mi hijo juega hasta las 9 de la noche. Hasta las 7 de la noche, por ejemplo. Ya después de las 7 tiene que empezar su rutina. Él va a preguntar, pero dame 5 minutos más, dame 10 minutos más, dame esto. Ok, ¿de dónde tú quieres tomar esos 5 minutos? ¿Tú lo quieres tomar de lo que te toca en el fin de semana? O de tal, o sea, ¿por qué? ¿Qué tú tienes que saber? Y claro, todo va a depender de cada hogar. Primero, yo le estoy enseñando a negociar. Segundo, yo no le estoy diciendo, yo te lo estoy diciendo porque porque es así. Porque Que es ahí una en ese expresión muy momento- común, Exacto. pues. Porque No. en Porque ese dije momento, yo, porque yo dije soy yo. mamá. Porque yo soy tu Exactamente. papá. Entonces, Porque yo ¿qué es soy lo el que yo que estoy manda. Ley, haciendo? batuta y constitución. Yo estoy diciéndole a mi hijo que yo soy la autoridad. Y cuando tú eres autoridad, tú no tienes que decirle al otro que tú eres la autoridad. Se dice sola, la autoridad se dice sola. Se cae de la mata. Es que se cae de la mata. Se cae de la mata. Por la manera en la que tú te modelas tu comportamiento. Entonces, por eso es importante saber de qué manera yo tengo que gestionarme. Hay momentos donde yo cojo pique con mi hijo grande y hay momentos donde yo le di pela dentro de esas confesiones. Yo era una carajita de 21 años. De 21 años aprendiendo a criar. Aprendiendo Un a Tu muchacho- criar. cerebro en desarrollo un todavía. muchacho Replicando criando- lo que habías aprendido Pero también. ahora- Tu cerebro en desarrollo, Claro. criando otro cerebro en Y desarrollo. yo tengo una conversación ahí que la grabé, ahorita se la voy a enseñar. Y yo el otro día me molesté por algo que él dijo, porque también tenemos que saber que los niños son egoístas, muy egoístas. Y no es tienen parte de su filtro desarrollo. En eso, para que te digan cosas duras que tú dices, wow. Y yo me recuerdo que le pedí un favor y él me mandó unos audífonos que estaban dañados para una evaluación que yo tenía. Y yo me enojé tanto cuando yo llegué a la casa, cuando él me dijo muy tranquilamente, yo te mandé lo dañado porque yo sabía que si se perdía no me iba a doler. Oye, y yo respiré profundamente y yo cogí un pique porque como yo me lo tomé personal. Claro, Y muchas claro. veces cuando nosotros criamos, nos tomamos eso personal y decimos, mira, no le importa mi trabajo, no le importa Uno esto. no puede tener licencia de vez en cuando para darle un vejigazo. Mira, a un muchacho de eso, porque- y yo respiré profundamente y yo dije, yo no lo puedo creer. Yo me fui para mi habitación. Mira, te lo juro. Yo me fui para mi habitación y yo respiré. Y yo dije, Señor, guíame para saber qué es lo que yo le voy a decir. Yo me tranquilicé. Después que se me bajó el pique, Ajá. que dura 5 minutos ese pique para que se te baje, yo lo llamé y le digo, mira, ven acá. Y yo tuve una conversación con él y yo le expresé cómo yo me sentía con eso que él hizo. Y yo le decía, mira, yo sé que para ti es importante esto y esto. Y yo le pregunté, ¿por qué tú hiciste eso? Y él me dijo, no, porque el otro día tú mandaste algo en un Uber y te lo robaron. Entonces yo no quería que a mí me lo robaran. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje para mí ahí? Y como cualquier papá, entonces es la confianza. Exacto. Y ahí que yo le dije, no se trata de que tú no confíes en mí. No se trata de que tú confíes en otro de afuera. Es verdad, te lo pueden robar, como me pasó. Pero si yo a ti te digo que me prestes algo, que me des algo, ¿qué es lo que yo estoy pidiendo? Él mismo me decía que confíe en ti. ¿Por qué? Porque yo me voy a hacer responsable frente a eso. Y si a mí se me pierden, yo te lo voy a volver a comprar de nuevo, como te lo compré. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí tuvimos una conversación de valor
como yo te decía, antes yo le daba pela, pero ahora ya no hace, ya eso no existe, después de que yo comencé a reeducarme. Pero a ellos le enseñé una cosa que es muy importante, y la confianza. Stephanie, estuvo a punto. Oh, pero ven acá. Tuvo A que cualquiera tomarse su que le propio pase tiempo eso, fuera. Me toma mi tiempo fuera. Entonces, ¿ahí qué pasa? Autorregulación, que es lo primero. Claro. Lo segundo es saber el por qué los niños hacen lo que hacen según los hitos de desarrollo. Y lo tercero es saber que yo puedo decirle a mi hijo cómo yo me siento con lo que él hizo, porque eso es responsabilidad emocional. Entonces, Eso es sumamente autorregulación, importante. has dicho autorregulación. Lo segundo es Saberle comunicar a saberle partir de los hitos del comunicar, desarrollo ¿verdad? del niño, claro. Porque Y yo no le, no le puedo comunicar algo a un niño de 5 como se lo comunica a un niño de exacto, 13. dosificarlo a su A su medida. edad. ¿no? Exacto. Y un punto importantísimo en ese ejemplo que has planteado, Stephanie, que es lo que no ocurre en la mayoría de casos de los que citamos hoy, de Somos esos reactivos. hogares en donde un niño es violentado como forma de disciplina o de corrección. Y es que papá o mamá, en ese enojo, esa ira que vino como consecuencia de un comportamiento inadecuado de un niño o un adolescente, con esa misma ira, entonces golpean, pegan, y ahí es donde viene el peligro mayor, que de Sí, hecho por fíjate eso que muchos niños han perdido la vida en este tipo de Pero situaciones. te fuiste a la habitación. O sea, tú te Exacto. enfriaste. Respiró. Sí, claro. ¿Qué opinión tú tienes de eso, Soledad? ¿Tu niño o tu niña qué edad tiene? 6 años. 6 años. Entonces, ¿qué opinión tú tienes de esa anécdota que nos acaba de compartir Stephanie Bonetti? Ella no como psicóloga, sino como Como mamá. madre, en su Como experiencia como madre, ¿no? Y yo también he tenido mis propias anécdotas porque también soy un ser humano. Claro. Y hay algo que quiero compartirles. En primer lugar es que tenemos que estar claros de precisamente cómo yo quiero criar a mi hija. Ser consciente de que soy un ser humano imperfecto con mis propias emociones y mi propia carga. En segundo lugar. En tercer lugar, mi niña hace una pataleta, pero lo más importante es sobre la base de que me afecta, a mí me genera como persona, como mamá, me genera frustración. Pero ¿qué crianza que yo quiero hacer con eso? Esa pausa que muchos padres no saben hacer, precisamente como consecuencia de unas crianzas que le ofrecieron pocas herramientas para poder autoanalizarse y tomar conductas diferentes. En mi caso particular, sí, yo puedo pensar, hizo esto, me tomo una pausa, ¿qué yo voy a hacer con ella? Entonces, ese tiempo fuera, esa crianza consciente, porque no es algo bonito de librito, es crianza consciente. Tú tienes que ser consciente de que tú estás criando un hijo y qué producto tú quieres lograr de ahí. Entonces, a partir de ahí tú tomas tus decisiones. En el caso de Stephanie, se tomó un tiempo fuera. Sí, le generó un malestar. Cuando tú dices tiempo se trancó fuera, en su habitación. exacto, cuando Con tú mi dices pique, fuera es que tú te con su sales, pique. del escenario caliente. ¿Qué es Claro. lo que muchos padres hacen? Tú que cuentas 10. reaccionan. Cuente hasta 10. En el caso de Stephanie se fue a la habitación Y le tomó 5 minutos y cogió regularse. 5 minutos. Es como Lo hizo en terapia, rápido. mire, en terapia eso nosotros sea, que lo tú enseñamos, que es duras el más, tema sí. del stop. Exactamente. Y los niños en el curso, Probablemente. ¿qué es lo que se le enseña? Cuando el semáforo Pausa. está en rojo, pausa. Pausa. Sí. Amarillo, pensar, y verde para actuar. Y actuar depende si cómo tú vas a actuar. Exactamente. Si realmente tú Entonces, lograste regularte. Ese tiempo fuera es necesario. La mayoría de padres lo que actúan es así mismo por impulsividad. Simplemente me molesté y le pegué. Y tú sabes Entonces, que ahí hay un Reacciono al cerebro. instante. Y eso no es crianza consciente. Escúchame, No. Stephanie. Ahí hay un cerebro que se impone, que es el cerebro reptiliano. Nosotros tenemos un concepto que lo enseñamos sobre todo en las etapas más tempranas en biología, y es que tenemos reacciones, actuamos de manera impulsiva, y los impulsos no necesitan la colaboración de las estructuras cerebrales altas, como el juicio, como el pensamiento, como la criticidad. Eso conviene, eso no conviene, lo hago, no lo hago. O sea, no entra la razón. Lo reptiliano es la respiración. Usted no, para usted respirar, usted no necesita Pensar cómo más respiro. que las estructuras más básicas para la respiración. Pero después de eso hay un cerebro intermedio, que es el cerebro de las emociones, ¿verdad? El famoso límbico. Y finalmente el cerebro neocortical de la corteza, esa prefrontal, donde ya tú tienes juicio, donde ya tú tienes mesura, donde tú planificas, donde tú dices, espérate,
¿cómo le digo esto? Pero nosotros entonces, cuando reaccionamos de manera impulsiva, estamos dejando fuera a la corteza prefrontal, estamos dejando fuera al cerebro límbico y estamos actuando como un reptil, como una... le decimos reptiliano porque una culebra tú la pisas y ella te muerde. Un gato tú lo pisas y él, tu gato que te adora, que duerme contigo, o el perro, y te ataca, se defiende de manera instintiva. Claro. Entonces muchas veces cuando nosotros le damos ese correazo, le damos esa pela a ese muchacho, es que no nos damos entonces el chance de enfriarnos, de salirnos, como dice. Y recordemos que todos los seres humanos, cuando tenemos emociones muy densas o muy fuertes, necesitamos una descarga. Entonces, cuando nosotros damos una pela o cuando decimos o maltratamos física o verbalmente, lo que tenemos es una descarga. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo que se descarga en el lugar inadecuado. Y por eso que pasa que el maltrato se lleva la vida de muchos niños. Sí. Porque en esa misma descarga, el dar y el pegar me hace querer darle más y más y más duro. Entonces, yo no le doy con una fuerza medida. Porque en lo que esa información llega a mi corteza prefrontal que me dice, te está pasando, ya el niño está casi botando sangre. Así es. Y entonces yo justifico como papá muchas veces o como mamá y digo, tú te lo buscaste. Sí, claro. De hecho, hay padres que dicen, para que me lo mate la policía, después mejor lo mato yo. Entonces mira lo que pasa. Es un discurso repetitivo y eso peligroso. Lo tenemos que hacer en la infancia. ¿Por qué? Porque dentro de la misma crianza consciente, como sociedad nos han educado a que un padre nunca se disculpa. Y yo te puedo decir que eso sí funciona. Claro. Cuando tú como papá le enseñas a tu hijo, escúchenme bien. Sí, es interesante. Cuando mucho. tú como mamá o como papá le enseñas a tus hijos a que tú también eres un ser humano. Que te equivocas. Que tú te equivocas y que tú faltaste a ti o a ese niño o a esa niña como papá a nivel de liderazgo, de desarrollo, de la real autoridad. Y tú le dices, mira, tú sabes que lo siento. Esa no fue mi intención hacerte eso. Lo hice mal y que tú puedes reconocer tu falta. Tú le estás enseñando a tus hijos que ellos tienen valor. Y reparar. Y que puedes repararlo. Ahorita tú me preguntaste, claro. ¿tú dabas pela antes y ahora? No, yo ahora no lo hago porque puedo reparar. Y eso no significa que yo no me equivoque como mamá. Claro que sí, mire, que somos psicólogas, psiquiatras. O sea, el punto y es nos que equivocamos, lo es que dimos, reconocerlo. exacto. La respuesta entonces que evidentemente creo que es muy útil en este momento es que los que hemos utilizado la práctica del maltrato físico, de la pela, porque al fin le decimos la pela, le di una pela a ese muchacho, a esa muchacha, eso finalmente es maltrato. Lo maltraté porque... Y es una solución rápida a algo momentáneo, pero no que va a cambiar. Y efectos, y entonces con efectos que traduce humillación, porque claro. Cuando tú le das esa pela a ese muchacho, tú lo estás humillando. Así es. Lo estás maltratando. Entonces, hay chance para el padre, para la madre de reparar eso. Claro que sí, claro que sí. Te voy a poner un ejemplo. No, Hace años... El ejemplo tú me lo vas a poner cuando vengamos de la pausa. Bueno.